Hola chicos, me llamo Arturo Quirante, soy el profe de física y he improvisado esta pequeña charla barra vídeo, con pocos medios, ni siquiera podía hacer bien la iluminación ni nada, pero bueno, es que quiero contaros una cosilla que ha pasado hoy con relación al COVID-19, a los datos, ¿de acuerdo? Llevo unos días viendo los datos sobre casos y sobre fallecimientos de coronavirus y haciendo un pequeño, muy breve informe, bueno, más que un informe prácticamente es presentar los datos, un poquito explicar lo que es. Porque estamos todos los días, tantos casos, tanto por ciento para arriba, tanto por ciento para abajo, tanta gráfica. Y la verdad es que a veces resulta un poquito, voy a decirlo así, amenazador para aquel que no está muy familiarizado con lo que son los números. ¿Vale? Es fácil equivocarse y creer que, bueno, con una pequeña subida un repunte y no un repunte, de manera que en unos pocos tweets, siempre que puedo, a las 11:30, que es cuando suelen aparecer los datos, pues enseguida explico un poquito cómo es la cosa, pongo una gráfica, siempre intentando ver las cosas desde el punto de vista positivo, porque muchas veces estamos, un pequeño repunte, vamos a morir. No, no vamos a morir, son fluctuaciones, son tendencias, cosas de ese tipo. Y en los últimos días también he estado haciendo una especie de ajuste. ¿Qué quiere decir eso de ajuste? Significa coger una curva que tienda a representar los puntos, en este caso de fallecimiento de coronavirus, con la idea de, bueno, poder ir viendo cómo va evolucionando la cifra, cómo van variando los casos, en este caso los fallecimientos, que es lo que me he centrado, y bueno, si se puede a futuro decir un poquito cómo parece que van a ser las cosas, pues tanto mejor. Bueno, lo primero es que yo no soy experto en estadística, no soy matemático, soy físico que usa las matemáticas para su trabajo, pero no me dedico a hacer ni series temporales, ni estudios epidemiológicos, ni modelos SIR, ni todo ese tipo de cosas, que la hay por todos sitios, y como veis, cada uno da una cosa distinta, básicamente, bueno, porque es muy complicado. Es decir, si fuéramos moléculas que interaccionamos con moléculas, sería muy fácil, pero como seres humanos que somos cada uno y vamos a nuestra bola y hacemos lo que nos da la gana, básicamente, pues bueno, las cosas van mejor o peor. La cuestión es que si somos muchos y más o menos nos comportamos siguiendo unos patrones sencillos, nuestro comportamiento puede, hasta cierto punto, predecirse. No el comportamiento concreto mío ni el de tú, el que está ahí sentado a la derecha. No, en general. ¿Vale? Y para eso son, digamos, los ajustes. Concretamente, la idea es que si bueno, ya habría oído hablar de las funciones exponenciales, de las sigmoides, todo ese tipo de cosas. La cuestión que me plantea, que es lo que yo estoy haciendo, ya lo que os quiero explicar, es lo siguiente. Yo tengo un conjunto de datos representando, por ejemplo, los fallecimientos acumulados por un coronavirus. Al principio, el número de fallecimientos crecía muy deprisa, por lo tanto, los casos crecían más rápidamente, eran cada vez mayores números, hasta que llega un momento en que tienden a estabilizarse. De manera que si ponemos el número de casos totales acumulados en función del tiempo, tendríamos una curva más o menos de este tipo. ¿Vale? Parece que es una exponencial al principio, pero luego tiende a una cierta cantidad. A esta función se le llama sigmoide o función logística. ¿Por qué se llama logística? No lo sé. Bueno, tendrá sus motivos, por supuesto. ¿Vale? Pero la idea es eso, que al principio las cosas van muy mal, luego pues se van estabilizando. Ahora estamos pues más o menos en esta zona. Con lo cual, yo me planteé, digo, bueno, si los puntos experimentales, si los datos experimentales tienden a formar una sigmoide, a lo mejor podemos no sé, saber algo sobre ellos, si los casos van a bajar a 50 o 100, cosas así muy genéricas. Y eso es lo que he estado haciendo. Y como alguno de vosotros me ha preguntado, pues si explico cómo lo hago, si os doy los datos que yo tengo, bueno, pues no tengo ningún problema, de hecho es lo que voy a hacer. Bien, la idea es la siguiente. Hice un curso sobre matemáticas para recién llegar a la universidad, donde entre otras cosas hablo del ajuste por mínimos cuadrados. El ajuste por mínimos cuadrados, hablando muy rápido, significa que si tenemos un conjunto de datos que tienden a formar una recta, no van a hacer una recta perfecta. En el país de las piruletas sí, pero en el mundo real pues hay todo tipo de errores, incertidumbre, etc. De manera que tienden a arremolinarse alrededor de una recta. El propósito del ajuste por mínimos cuadrados es hallar esa recta. Lo que se hace es minimizar la distancia entre
la recta y todos estos puntos, y variar la recta para que esa suma de diferencias sea lo más pequeña posible. Ya digo, podéis iros al vídeo del curso porque lo tengo explicado yo mejor. Aquí en este caso hago una cosa parecida, es decir, cojo los puntos experimentales y en este caso los de fallecimientos acumulados todos los días y lo intento acercar a una curva de este tipo. En esta curva, en su forma más general, la tenéis en la Wikipedia si buscáis función logística, pues sería algo de este tipo. Una constante por 1 más m por una exponencial partido 1 más n por una exponencial. La exponencial es de menos t sub 0 partido por tau. No está aquí muy bien dibujado, pero bueno, para que hagáis una idea. La idea es, eso, a partir de esos puntos, intentar conseguir esta recta. ¿Qué es conseguir esta recta? Pues fijaos, se trataría de obtener los parámetros de esta recta. Una, esta, que es el número de fallecimientos totales ya cuando el tiempo tiene infinito. Estas dos constantes, m y n. Este tau, que está en una exponencial, nos dice, digamos, lo rápido o lento que esto tiende a una cierta cantidad. Y bueno, esta t sub 0 también, porque t es el tiempo, pero en la escala del tiempo la podemos poner t igual a 0 donde queramos. Así que, a partir de un conjunto de datos, la idea es coger ese conjunto de datos y calcular esta función para un valor de a, de m, de n, de tau y de t sub 0. ¿Se acerca mucho o poco? Lo apunto. Cojo otro conjunto de datos a, m, n, t sub 0, tau. ¿Ajusta mejor? Me los quedo. No, pruebo con otro. Y se trata de ir probando, de ir probando, de ir probando. Claro, esto es una cosa que si lo intentamos hacer a mano es muy complicado e incluso por ordenador puede ser muy lento. ¿Por qué? Porque en un ordenador sí podemos hacerlo perfectamente y de hecho es fácil y de hecho he hecho un programa en Fortran y de hecho os lo voy a poner a vuestra disposición. La estructura es relativamente sencilla. ¿Problema? Porque tenemos muchas variables. Es decir, si yo pruebo, por ejemplo, esta cantidad y pruebo 50 valores distintos y otros tantos de esto y de esto y de esto y de esto, el número de posibilidades sería de 50 elevado a la quinta, porque tenemos 5 posibles números. Con lo cual, hacerlo a lo bestia, pues muy complicado. Siempre que se puede, no se hace así. Es decir, es un procedimiento de este tipo, no vamos probando un valor de esto, uno de esto, uno de esto, uno de esto y de esto, y luego otro, y luego otro, y luego otro, sino que vamos probando parejas de números, en este caso quintetos de números, no a lo loco, sino mediante ciertos procedimientos que no voy a comentar aquí porque son muy complicados y yo esto lo quería mantener sencillo. De manera que mi programa lo que hace eso es coger le doy un conjunto de valores que puedan tomar a estas 5 variables y las voy probando hasta que llegará algún conjunto a, m, n, tau y t sub 0 que me ajuste lo más posible la curva. ¿Qué quiere decir que me ajuste lo más posible? Pues que se acerque lo más posible al conjunto de puntos. Y esto significa nada más que eso, que todos los datos que he tenido en el pasado, bueno, hay una curva que más o menos me los representa. ¿Qué pasa para el futuro? Pues que si el comportamiento de los seres humanos es como el de hasta ahora, seguiremos con la función logística y a lo mejor para mañana, para pasado mañana, puede que para la semana que viene, podamos dar algunos datos de cómo va a ir la cosa. No hay ninguna garantía de ello. ¿Por qué? Porque para empezar, pues fijaos, acá la media España acaba de pasar a la fase 1, la otra mitad estamos en la fase 0, con lo cual ya las cosas cambian, la gente sale, los comercios abren, las condiciones del experimento, si estuviéramos en el laboratorio, habrían cambiado. Con lo cual, raro va a ser que esto siga funcionando para más datos en el futuro. Pero mientras funcione, pues perfecto. Lo he estado probando estos últimos días y ya os digo, va razonablemente bien. Si hacemos alguna triquiñuela, porque estas cosas están muy bien, pero siempre hay que pensar en algunas triquiñuelas, tácticas para acelerar el conjunto de datos, el conjunto de cálculos, para ver que las cosas se están haciendo bien. Os voy a poner solamente un ejemplo. Esta m y esta n pueden tener valores negativos. En principio nada los prohíbe, así que probé con valores positivos y negativos. Problema, que para algunos valores de m y n resulta que el número de fallecidos era negativo. Y como no vivimos en un apocalipsis zombie, la gente no se revive, ojalá pudiera revivir la gente, pero no, se muere y se queda muerta, con lo cual una restricción que hay que ponerle a este tipo de ajustes, pues bueno,
que me saca una cantidad positiva. ¿Vale? Parece una chorrada, pero muchas veces cuando resolvamos un problema pueden salir muchas soluciones. Unas positivas, unas negativas, unas más altas, otras más bajas. Unas tendrán sentido y otras no las tienen, así que hay que comprobarlas. Eso hace que si yo mañana, pasado, el otro día voy poniendo más puntitos aquí, pues esos puntos no van a formar una perfecta curva logística, pero es de esperar que si las cosas no han cambiado demasiado, tiendan a hacer algo así. Se puede ver un poquito mejor si en vez de poner la gráfica acumulada, ponemos la de fallecimientos día a día. ¿Vale? Es decir, los fallecimientos ahora mismo son del orden de 200 personas y ya hemos perdido más de 26.000, de manera que si un día tenemos 26.000, otro 26.200, otro 26.350, apenas se nota. Voy a poner lo del día a día. Ahora mismo la situación más o menos está así. Tenemos la curva que tiende exponencialmente a cero y tenemos algunos puntos por encima, otros por debajo. ¿Vale? Si me seguís en la cuenta de Twitter, veréis que cada día hago una gráfica de este tipo, mejor dibujada que esta, por supuesto, y la podéis ir viendo. Esto es muy útil para quitarse de miedo. ¿Por qué? Porque estamos con tantas ganas de que esto acabe, evidentemente, que cada vez que hay una caída en el número de fallecimientos diarios, nos parece bien, nos alegra, bien, vamos bien, perfecto, pero cada vez que hay una subida ya nos ponemos, oye, ya no estamos bien, estamos perdiendo el control, repunte, no repunte. Repunte sería si los casos de repente empezaran a hacer esto. Si hoy tenemos un dato bastante bueno y mañana tenemos un dato más malo, en el sentido de que es más alto, no significa que haya cambiado la tendencia, que las tornas se hayan cambiado por completo y que las cosas, ahora, ya vamos mal, el segundo rebote. No, en este caso, sí, sube un poquito, baja un poquito, y una de las cosas que intento explicar en Twitter es que una cosa es una fluctuación y otra cosa es pues, un repunte de verdad. De hecho, he usado tantas veces la palabra fluctuación, fíjate como en la serie de televisión, cada vez que diga fluctuación, vosotros, chupito, ¿vale? Pues aquí tenemos muchos chupitos, pero lo importante es que esto tiende a bajar. Y esta curva, hasta ahora, durante los últimos días, pues va bastante bien. Por supuesto, los epidemiólogos me pueden poner verde, con mucha razón. ¿Por qué? Porque yo cogí esta curva porque va bien. He visto que para casos como epidemia, en algunos casos va bien, pero yo no tengo ningún motivo para creer que esto vaya bien. Yo no he analizado los patrones epidemiológicos de nada, no lo sé, va más allá de lo que yo he hecho nunca. Lo único que he hecho es pues, coger una función y digo, a ver si funciona. Y eso es lo que he hecho. He hecho un programa de Fortran y, como digo, lo voy a poner a vuestra disposición va a estar bastante bien comentado para que vosotros podáis ver lo que he hecho. Y más que eso, yo he hecho este vídeo con la idea de que tengáis un poquito de idea de que, bueno, que hay un motivo detrás de todo el trabajo que hacen los científicos, de yo hago este modelo de tal forma, yo hago el otro modelo de tal forma. ¿Por qué? Porque es muy fácil coger datos, este me dice que va a pasar tal cosa y luego no pasa. ¡Qué más científico! No, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Los científicos están modelando una cosa tan seria como una epidemia de carácter nacional, es de alcance global, pero nos estamos centrando en los datos de España, y eso es enormemente complicado. Ya lo habéis visto vosotros, con una cosa, cómo cambian las cosas, que si ahora hay más casos, que si ahora menos, ahora las UCI están colapsadas, ahora se está creando, se abre el IFEMA, se cierra el IFEMA, ahora hay mascarillas, luego no hay mascarillas, ahora se abren los transportes, todo ese tipo de cosas van cambiando el modo en que las personas nos relacionamos y en último término nos compartimos virus. Y eso va a ir, se va a reflejar en que al final tendremos unos datos que van a ser más o menos difíciles de predecir. Y en esto me gusta siempre recordar lo del chiste ese de la vaca esférica en el vacío. Siempre están con el chiste, mira que los científicos son muy reduccionistas, que los físicos siempre están simplificando todo como si fueran vacas esféricas en el vacío. Bueno, las vacas esféricas en el vacío no existen, pero son necesarias, porque la naturaleza es muy complicada. Si queréis ver cómo cae un objeto en el aire, no cojáis este rotulador con esta forma tan rara en el aire, con unas fuerzas aerodinámicas que van a ser terriblemente difíciles de estudiar. Y a lo sencillo, empezad con una vaca esférica en el vacío y a partir de ahí pues ya complicamos las cosas, le ponemos aire, le ponemos cuerno a la vaca, la ubre, es decir, vamos refinando el modelo. Como la naturaleza está complicada, no podemos hacer otra cosa, siempre se parte de lo más sencillo y siempre se va complicando. Y cualquier curso de física, por ejemplo, los que yo doy en la universidad, o cualquier otro sitio, mecánica, en biología, cualquier cosa que hagáis siempre empieza lo sencillito
Y ahora vamos a complicarlo, supongamos que. Pues no podemos ir a lo bestia a las cosas más complicadas. Esto es un intento de ir a lo sencillo, vamos, hasta el dolor. Aquí he hecho, digo, he hecho coger una curva, ¿por qué? Porque me va bien, ajusta bien. Cuando no me ajuste diré, bueno, pues era bonito mientras duró. Y la gente que está haciendo los ajustes de verdad, el trabajo de verdad, bueno, se lo está currando realmente. Sus modelos serán mucho más complejos que los míos, tendrán muchísimo más dificultad, necesitarán superordenadores y aún así van a tener problemas, porque los datos iniciales son difíciles a lo mejor no son de alta calidad, son difíciles de procesar y porque somos, como ya he dicho, mucha gente en interacción haciendo cosas muy raras. De manera que quería hacer este vídeo sobre todo para que os tranquilicéis de que cuando a un científico te predice esto y el otro te predice el otro y el otro te predice el otro, si luego nos fallan no es que sean unos mantas, no es que estén intentando engañarnos, se está haciendo lo mejor posible, pero dentro de eso tenemos lo que tenemos.